Este que estás viendo en imagen es Liam Payne 15 minutos antes de morir. Se recuperó esta imagen, hoy fue publicada en uno de los portales que viene siguiendo toda esta cuestión, porque hay muchas dudas en torno a la muerte, es el portal TMZ, además del Daily Mail, que significativamente arrojaron nuevos datos, y no solamente por esta imagen, por esta fotografía. Este que estás viendo, que está blureado por una cuestión de buen tino, es una imagen que estaba, yo les diría, guardada bajo 7 llaves. ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las imágenes que se habían podido recuperar de las cámaras de seguridad del hotel aquel día habían sido guardadas, habían sido retenidas. Bueno, la causa pacientemente avanza. Hoy tiene en la mira a 3 personas, un amigo allegado, un empresario que en realidad le había reservado el hotel a Liam Payne, 2 empleados del hotel que hoy están puestos en la mira. ¿Por qué? No solamente por esta imagen, no solamente porque aquel día, en esos 15 minutos en la previa a lo que iba a ser un ataque, un supuesto brote psicótico que Payne tenía porque había consumido, al parecer, drogas adulteradas. ¿Qué pasó ese día o cómo fueron esos últimos minutos? Hay detalles que pensá que muchos de ellos tienen que ver con un título que hoy arroja la investigación. Liam Payne, aquella tarde, ¿estaba escapando de los empleados del hotel? Eso es lo que la justicia piensa. Aquel día, aquella tarde, lo llevan hasta la habitación, porque Liam Payne estaba inmanejable. Había tenido, ¿te acordás?, el altercado con las mujeres que él mismo había llamado, a las cuales les había dicho que le iba a pagar $5.000. Después nada de eso pasó. Después se recuperaron varios videos en los cuales se veía a los empleados del hotel darle un jaboncito, el mismo jaboncito que apareció en la escena del crimen, donde finalmente le habrían dado droga, cocaína rosa, además de pastillas, y lo que es peor todavía, la presunción que en realidad Payne intentaba escapar esa tarde. ¿De qué? De esta situación. Los empleados del hotel lo llevan hasta la habitación porque no querían que haya este lío en medio de una apertura del hotel en el cual había del otro lado mucha gente que iba a ver cómo Liam Payne pasaba sus días. Lo llevan hasta la habitación. Es ahí que hacen ese llamado en el cual dicen tener una persona que está inmanejable, que tienen riesgo de que pierda su vida, que hay un balcón, que tienen miedo que se tire. Pero cuando todo eso pasaba, previo a ese llamado, habían sacado un espejo de la propia habitación, se lo habían llevado. Algunos creen habrían robado el reloj Rolex que no aparece, valuado en $40.000, al que Payne, cuando en su muñeca cae desde ese balcón, no tenía. Y un dato que es peor todavía, ¿sabían ustedes que se encontró días posteriores en la cornisa de un segundo piso del hotel? Porque Payne estaba en el 3er piso de la habitación. Un bolsito que tenía una notita que decía para Liam. Ese bolsito contenía drogas, contenía cocaína, contenía algún elemento que los investigadores creen habría sido enviado por los mismos empleados del hotel. ¿Cómo podríamos resumir esta historia? Que en realidad ese día, Liam Payne, cuando es llevado a la habitación, porque hay un verdadero murmullo, hay un lío bárbaro en el lobby del hotel, lo tiran en la habitación, le cierran la puerta. Pero atención, esa puerta fue abierta con una llave maestra. Es decir, no había llaves, o por lo menos no se las quisieron sacar al propio Liam para que ingresara a la habitación. Entonces, los empleados del hotel decidieron tirarlo ahí para que el lío no excediera toda la situación que se estaba viendo, y en el medio llamaron a la policía. Y atención, porque ese bolso que contenía drogas habría sido llevado por Payne mismo, cuando él en realidad hace una maniobra rara o llamativa. Primero se descolgaría o se habría descolgado del 3er piso de su habitación, y después intenta caer o tirarse al piso para tratar de escapar del hotel, básicamente desde un segundo piso, no tanta altura.
sonaba raro, llamativo, ¿qué cosas? Las heridas, las laceraciones que Payne tenía. Estamos hablando que tenía aproximadamente unas 27 heridas, ¿no? Producto de la caída. Pero también había algunas marcas en sus brazos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con esta foto. En un primer momento la autopsia no cerraba porque había como una especie de zarandeo en las muñecas. Había algún tipo de marcas también en el cuerpo que no eran producto de las heridas. A ver, ¿puede caberle alguna responsabilidad a estos muchachos? Porque en realidad se sacaron de encima el problema. Bueno, 2 de ellos están literalmente seguidos de cerca por abandono de persona. Incluso también por suponer que la causa cree que las drogas que le proveían podrían haber estado adulteradas y esto podría haber hecho perder el control de este personaje. Más allá, digo que hay un dato que también es muy significativo, que hoy era publicado en el Daily Mail. Hace exactamente 3 meses, Liam Payne había sufrido en un hotel de Gran Bretaña una situación parecida. ¿De qué tipo? Se había intentado descolgar, escapar del hotel de la misma manera que lo había hecho acá. Incluso fue su propio manager el que comentó esta teoría a los propios periodistas. Todo eso es parte también de la investigación. Ahora, en el medio entran otras circunstancias, como que estos empleados, a los cuales están hoy mirados, hay videos en los cuales se los ve, insisto, darle la droga, serían los mismos que también lo habrían contactado con las mujeres que habían venido ese día a visitar a Liam Payne. Esto habría hecho un combo fatal. Si vos estás hablando de drogas adulteradas, estás hablando también que el contacto de estos empleados supuestamente era con gente de mal vivir, de una villa cercana, pero también la idea de que le habrían ofrecido, de motus propio, esa posibilidad de comprar droga. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente hoy se les vino a la noche, porque en principio la investigación tiene algunas aristas que marcarían que si él ese día no hubiera sido llevado de esta forma, imaginemos otra situación, supongamos que se hacía inmanejable en el lobby del hotel, pero ahí inmediatamente llamaban a la policía, alguien podría haberlo controlado de otra manera. La idea de haberlo dejado solo en la habitación, donde Liam Payne, ¿se acuerdan? Rompe todo lo que tenía a su paso, rompe el televisor, rompe incluso algunas cosas que se encontraban por ahí, algo de mobiliario. Estaban también la cantidad de drogas, estaba el famoso jabón, el envoltorio del jabón, en el cual había un contenido, en el cual también llegaron a determinar que no había solo consumido esa droga, sino que además había consumido también, al parecer, en otra oportunidad, Crystal, al parecer también había hecho un combo de drogas, además de alcohol, ¿no? Por cierto. Todo esto habría demorado esos 15 minutos en que el producto del brote psicótico que tenía, porque muchos sabemos que cuando un paciente que es afecto a las drogas tiene algún tipo de brote psiquiátrico, brote psicótico, se hace inmanejable. Al parecer, y según han podido por ahora desandar ese camino, Payne se descuelga aquel día creyendo que desde un tercer piso iba a poder bajar al segundo y de ahí se le iba a hacer más fácil el saltar. ¿Para qué? Para escapar de los empleados del hotel, que según su mirada, en ese momento en que él se encontraba, todo ocurre a eso de las 5:35 aproximadamente, que conocemos la noticia y que esto se vislumbra porque había un llamado que en la previa decía: tenemos a un paciente, a una persona, a un huésped que está inmanejable. Tenemos a alguien que lamentablemente puede caerse o puede tirarse del balcón. ¿Cómo? Si los empleados sabían todo eso. Por eso es muy interesante todo lo que va a arrojar el informe preliminar que ya tenemos de la autopsia. En primer lugar, ¿cómo eran ese día las cuestiones de seguridad en los balcones? Los propios empleados, ¿qué hicieron? ¿Lo dejaron directamente? ¿Lo tiraron ahí en el medio de la cama?
lo dejaron en medio de ese brote, cerraron la puerta con llave y se fueron. Hay un dato que surge de la propia investigación, que es algo que marcaría que tal vez, como él no estaba en sus cabales, tendrían que haber llamado a alguien de su entorno. ¿Cómo se procede en una situación de este tipo? Claro, lo que muchos dicen es que en realidad ahora le podría caber algún tipo de imputación al propio dueño del hotel. Porque él también miente, ¿para qué? Para cubrir a los empleados. Declararon varios empleados del hotel, muchos de ellos jamás lo habían visto, otros por horarios no se lo habían cruzado. Pero evidentemente también cuando llegó la investigación, porque fueron en varias oportunidades al hotel, notaron algo raro y sugestivo, que ¿sabés quién encuentra el bolso que, insisto, era de Liam Payne, pero que estaba escondido en una especie de cornisa del propio hotel del segundo piso? Otro empleado, que dice, un día que van a limpiar, a hacer alguna tarea, dicen, no, se encuentran con esto, abren el bolso y decía una notita para Liam. Esa era droga que le habrían dado los otros protagonistas de esta historia. Y ese mismo bolsito sería el que Liam Payne termina llevándose ese día. ¿Para qué? Para tratar de escapar de los propios empleados. La historia podría tener otros ribetes. La historia no cerraba desde el momento en que, insisto, vuelvo a contarte. Los primeros datos de la autopsia arrojaban que tenía 27 marcas, más allá de que su cráneo estaba prácticamente destruido porque el golpe, la caída, se da hacia atrás. Pero ¿sabés que Payne no tenía signos de autodefensa? Charlado esto con especialistas forenses, te dicen que siempre que uno o se arroja o evidentemente está en sus cabales, el cuerpo tiende a defenderse, a apoyar las manos, y por eso se dan ciertas quebraduras. Por eso muchas veces también la caída no es la misma que la que estábamos viendo. Algo no cerraba. Ahora, ¿puede terminar complicada la historia de estos muchachos? Y evidentemente sí. Van a ser llamados seguramente a declarar otra vez, van a tener que contar todo lo que saben, porque les van a empezar a mostrar todo este tipo de pruebas. Si en algún momento la justicia determinó que ellos escondían algo, con estas imágenes, con estas fotografías, con el dato de que, oh casualidad, algunas imágenes se habían borrado, algunas imágenes no habían aparecido. El hotel se allanó al menos 2 veces. Encontraron también un raro y extraño rincón, que era una habitación que estaba en los fondos del lobby, donde en un primer momento Liam Payne podría haber sido llevado. Es decir, cuando él estaba en medio de un brote psicótico, lo llevan primero a la habitación, ahí le dan otra droga, ahí le dan algo para que se calme y después lo terminan tirando al tercer piso de su habitación, que además abrieron con una llave maestra. La historia podría tener otros ribetes, podría tener otro final. Hay un cerco, yo les diría, en cuanto a la información, porque mucho de lo que le vamos contando viene siendo publicado en portales especializados, en TMZ, que por ejemplo también publicó la foto que circuló luego por las redes, donde se ve la caída de Liam Payne ya en el piso, en medio de un charco de sangre. Su cabeza había quedado destruida, pero ahí hay detalles interesantes también para analizar. Esa caída fue producto ¿de qué? De que en realidad él se descuelga hacia el segundo piso y evidentemente cuando quiere tratar de zafar de los empleados del hotel que supuestamente lo estaban coaccionando, lo habían tirado en su habitación, lo habían encerrado, nadie podía ayudarlo. ¿Deberían haber actuado de otra forma? Preguntas que seguramente quedarán flotando, pero que la causa avanza y podría haber nuevas medidas. Acordate que todavía en el hotel mucha de la gente que va a despedirlo a Liam Payne sigue dejando ahí sus regalitos, sigue dejando velas. Y un dato que no es menor, podrían ser llamados nuevamente a declarar todos los empleados del hotel.